Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle, darle la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Los Cabos a la Carta. Como todos los días, un poquito más de las 2, pero aquí estamos con el gusto de siempre. Hoy ya 9 de enero de 2026, con muchas cosas que comentarle. Hoy saludo a mi amigo de los viernes, amigo compañero, licenciado Agustín León de la Barra, mejor conocido como Tim de la Barra. Te saludo con gusto, mi querido Tim. Mucho gusto saludarte, Armando, en este segundo viernes del año 2026, como tú decías, con muchos eventos que comentar y muchas cosas que tratar de desmenuzar en este nuevo entorno, de este nuevo paradigma, llamaría yo, de lo que se refiere a la geopolítica y las relaciones internacionales, que está en patas para arriba, que no tiene ningún referente con lo que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se crearon instituciones de toda clase para tratar de colaborar, para tratar de mantener la paz, para tratar de ejercer algún tipo de control a nivel internacional de las diferentes expresiones humanas que fueran en contra de la paz y en contra de la colaboración y el progreso. Hoy en día estamos viendo, si no la desaparición de esas instituciones, su total y absoluta inoperancia, llámese la ONU, Organización de Naciones Unidas, creada después de la guerra para evitar efectivamente el choque armado, que las cosas se solucionaran a balazos y que se trataran de solucionar en parte a la diplomacia, pero pues por lo visto ya la fuerza de las Naciones Unidas ha venido en severo cuestionamiento, en severo descenso. Ahora es nada más un ente que no resuelve nada, que nada más no tiene la posibilidad de pues sancionar a los países que rompen con todas las reglas que se han establecido a lo largo de los últimos años, y entonces pues estamos viendo una total y absoluta inoperancia en donde regresamos a la ley del más fuerte, que es lo que va a mandar de aquí en adelante por lo que se observa en la actualidad. El grandulón del recreo, ¿no? El de las escuelas, que nunca faltaba, el que te quita el lunch de tu casa y te enseña el puño si le dices algo, ¿no? Es una analogía muy simple, pero es lo que está pasando con... Efectivamente. Esa es una analogía muy simple, pero muy válida. Y entonces lo que tienes que hacer como el buleado, el chiquito, lo que tienes que hacer es que hay que llevar sándwich para el grandulón y guardarte otro para ti, ¿no? Hay que tratar de lidiar con el grandulón, porque de otra forma no hay salida, ¿no? Sí, porque hacerle al liliputiense, ¿no? Recordando al gigante de Gulliver, ¿te acuerdas? Sí. Lo que lo amarran y hacen de todo, ¿no? Sí, no hay forma. No hay forma de hacer nada en contra del bullying. Ahora sí, con un peligro muy grande, porque hay otros bullies que vienen de otras escuelas, que es el caso de la China y es el caso de Rusia, que tienen la capacidad de poder asustar al bullying que nos está asustando, con cosas tan graves como armas nucleares, ¿no? Entonces, pues se está haciendo ahí como a mi entender, se está haciendo ahí como un club de bullies, en donde pues cada quien va a agarrar su escuela y va a hacer armadrear a los suyos, ¿no? Oye, un paréntesis rápido, que nada tiene que ver, pero para todos los amigos de la familia Olachea Palacios, doña Emita Palacios está siendo velada todavía en estos momentos ahí en la funeraria Rivera en San José del Cabo. Tendrá su misa
en su recuerdo hoy en la parroquia de San José a las 3 de la tarde, para todos los que mucha gente que la conoce o la conoció de toda una vida, ¿no? Ya murió de 95 años, pero muy querida, Emita Palacios, hoy en San José del Cabo a las 3, en la parroquia de San José. Desde hace años ella vive ahí muy cerquita, ahí de toda la vida, lo recordamos. Bueno, y volviendo al tema de los bullies que tú dices, bueno, también no podemos descuidar la información de lo que está pasando en Irán. Allá en Teherán la situación actualmente pues es que siguen las manifestaciones contra el régimen islámico que pues se inició por la crisis económica desde finales del año pasado, ¿no? Hace poco, no tiene un mes, y que se han extendido por todo Irán, en especial en la capital, en Teherán, como epicentro de la violencia y la represión. Hay protestas que se están viendo, no sé si has visto las imágenes. Y bueno, hay que recordar que también Irán está ahí metido en el menjurje de los que se benefician de la relación con Venezuela. Y bueno, ¿te acuerdas desde la muerte de Khomeini, ¿no? El ayatollah, y luego que va a regresar Pahlavi, ¿te acuerdas el Shah? El Shah Reza Pahlavi, que tenía ahí una casa ahí en Acapulco. En las brisas, sí. Y dice que a ver si regresará el príncipe, ¿no? Pues ya murió. Se reportan incendios en vehículos, en edificios gubernamentales, mezquitas, junto a más de 150 manifestaciones simultáneas en la capital. Muy, muy serio lo que está ocurriendo allá. Ya se habla de más de 60 muertos por ahí, y está incrementando este número, y miles de detenidos desde diciembre. Así es que así están las cosas. Hay cortes de internet, apagones, y pues se han limitado los vuelos se han cancelado de aerolíneas como Turkish Airlines debido a esta escalada de violencia. O sea que está la situación muy, muy tensa, y Donald Trump ya les advirtió que pagarán con infiernos si continúa la represión, mientras el ayatollah Khamenei criticó a Estados Unidos de las protestas demandadas por cambio de régimen, rechazando tanto al ayatollah como a un retorno monárquico puro. Más o menos es lo que pasa ahorita allá en Medio Oriente, en Irán, la antigua Persia, ¿no? Justamente estamos viendo este tipo de manifestaciones y este tipo de revoluciones en contra de un statu quo, independientemente de qué sea el statu quo en cada lugar, ¿no? En el caso de Irán, pues tienen ahí un gobierno fundamentalista con tintes religiosos que no ha permitido el sano desarrollo de las personas. Sigue habiendo mucha discriminación en contra de la mujer, prohibiciones tremendas en contra de la mitad de la población, que son las mujeres, y pues todo eso hace que el mundo se sienta verdaderamente frágil y convulsionado. Ahora, nosotros desgraciadamente nos concentramos en lo que sucede acá en nuestro hemisferio, y entonces es poco el interés, no que sea poca la información, pero es poco el interés que manifestamos en torno a eventos como lo que sucede en Irán. Como que los vemos muy ajenos a nosotros, pero sin embargo todo está como que correlacionado, conectado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, esa carta que se envió que le enviaron a Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, en el que pues, le pide 75 diputados de los demócratas que no se le ocurra hacer algo contra México, ¿no? Bueno, pues no contra México, contra los cárteles. Y esto porque había dicho que iba a tener una intervención por tierra para combatir a los cárteles o a las organizaciones criminales. Y bueno, pues ante estas amenazas, 75 miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al secretario, como le digo, Marco Rubio,
y dice que pues esta comunicación pues es como diciéndole, oye, es nuestro principal socio, ¿no? Nos oponemos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del presidente a funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México. Obviamente la presidenta Sheinbaum contestó como ya todo el mundo se esperaba, ¿no? Que pues estamos coordinando, la cabeza fría, estamos en colaboración, no sumisión, y bueno, pues es el estilo del presidente Trump. Yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Pero pues es la misma respuesta, ¿no? Pero sí ha sido duro. Y más cuando ella misma dijo que pues ahora, por cuestiones humanitarias, México es el principal proveedor del crudo, del petróleo a Cuba. Ya dejó de serlo Venezuela. Y bueno, ¿y cómo le hacen? ¿Y cuánto está pagando? Pues nada, deben un chorro de lana y México pues está pues ahora sí que de humanista. ¿Cómo ves esta situación? Me parece que están metiéndose en diferentes terrenos, que cada uno de ellos tiene la particularidad de ser un pantano donde pueden hundirse. En el ejemplo de Cuba, pues estamos verdaderamente locos mandando esa cantidad de petróleo cuando hay es decir, estamos regalando petróleo, estamos subsidiando a Cuba a partir de una empresa que está totalmente quebrada. Está quebrada y que requiere de grandes inversiones y grandes apoyos. Y ahora resulta que con los impuestos de los mexicanos que subsidian a Pemex, estamos regalándole el dinero a Cuba, que es otro de los demonios para Trump, ¿no? Para Trump estaba Venezuela, está Cuba, y pues también México, incluido en este paquete, porque nosotros estamos ayudando a Cuba, porque no estamos, según Trump, resolucionando la problemática del narcotráfico. Y a mí lo que me parece inconcebible es que ante una situación tan frágil, tan débil del gobierno mexicano, con todas estas cosas que están pasando, no procedamos a salvar cara, como dicen los gringos, save face, ¿no? En una situación de esta naturaleza, y decir, vamos a abrir una estrategia de colaboración y operación entre Estados Unidos y México para acabar con los cárteles. En lugar de sentirnos ofendidos ante la posibilidad de una invasión, ¿por qué no mejor, en lugar de eso, iniciamos un proceso de colaboración muy intenso para que en conjunto, aprovechando las necesidades de cada uno, se haga una lucha frontal al narcotráfico. Claro. Vamos a hacer una pausa, mi querido mi querido Tim, ya que vamos a platicar con Luis Carlos Díaz, periodista y además activista en defensa de los derechos humanos, muy activo, muy pues valiente, ¿no? Lo hemos comentado aquí en el programa para que nos ponga al tanto de cuál es la situación después de que Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional ahí en Venezuela, anunciara que como un gesto de paz unilateral van a liberar un número importante de presos, de reos, van a excarcelar cuando pues creo que llevan muy poquito. Ahorita lo vamos a poner al tanto, no se vaya, regresamos en un instante. Estamos aquí en Los Cabos a la Carta, nos puede seguir también por Los Cabos a la Carta en FaceTime, Los Cabos a la Carta en vivo, ahí nos puede también seguir como en cabovisión.tv, por supuesto. Regresamos, no se vaya. Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Since 1996, J&J La Casa del Habano is the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J La Casa del Habano is your given place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J La Casa del Habano, where life is short and pleasure is forever.
Si ya encontraste tu camino, ya sabes a dónde ir y cómo llegar. Ven a Coppel Motos. Visítanos en la agencia Coppel Motos Aguajitos, Baja California Sur, ubicada en calle Aguajitos, esquina con Boulevard de las Brisas. Encontrarás una gran variedad de modelos de motocicletas y artículos especializados. Ven y conquista tu camino. Coppel Motos. Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx. ¿Qué esperas para renovar tu INE? INE. La Cámara de Diputados promueve la renovación generacional y por ello realiza los modelos parlamentarios universitarios. Busca la participación de todas y todos los jóvenes universitarios del país, realizando cursos sobre cómo legislar e incentivar nuevas prácticas parlamentarias. Con estos ejercicios, la Cámara de Diputados acerca el mundo legislativo a las y los jóvenes de diversas profesiones. Cámara de Diputados, 66ª legislatura. Soberanía y justicia social. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un incremento del 13% al salario mínimo para 2026. Pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos en la zona libre de la frontera norte y de 278.80 pesos a 315.04 pesos en el resto del país. Así se logra una recuperación del 154% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2026 refrendamos nuestro compromiso con un salario más justo. Gobierno de México. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro amigo Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de los derechos humanos, gran activista y por supuesto está en algún lugar seguro de aquí del planeta, pero está muy enterado de lo que está sucediendo en su Venezuela y él, pues, él ha vivido en carne propia muchas cosas y nos la ha compartido, lo cual le hemos agradecido. Y ha estado en diferentes medios de colegas importantes, de Carmen Aristegui, en Radio Fórmula, en varios lugares, y por eso agradecemos también que nos conceda su tiempo, porque está muy solicitado, pero además muy atento. Luis Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, y yo amo México y por eso cualquier llamada voy a decir que sí, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Y aparte tienes nacionalidad hispana, ¿no? También española. Yo sí soy venezolano y español. Mi familia materna llegó a Venezuela como en el 79 y se volvieron a ir todos a partir del 94, 95. Ya mi madre se fue en 2010. Yo era el único, vamos a decir, que estaba por ahí dando vueltas por Venezuela, pero todos los demás se fueron. Oye, y cuéntanos, primero que nada, después de la crónica y la reseña que nos hiciste hace el martes pasado, aquí en Los Cabos a la Carta, cuéntanos este anuncio que hizo con gran pompa y circunstancia, que de alguna manera, pues delata que sí estaban siendo represores. Jorge Rodríguez diciendo que pues como un gesto de paz unilateral iban a liberar un número importante de encarcelados, ¿no? De excarcelados, decía él. ¿Cuántos llevan de los más de 800? O tú decías que son más de 1,200 por ahí, ¿no? Sí, señor. De esos 1,200 hasta ahora hemos confirmado 11. 11, menos del 1%. O sea, han engañado a Estados Unidos, han engañado a todo el mundo con, vamos a decir, la opinión pública. Nosotros estamos pensando que iban a liberar algunas centenares de personas. Probablemente ocurra en las próximas horas, no lo sabemos, pero ya desde ayer la agonía para la familia ha sido enorme. Claro, es una tortura, eso es una tortura porque crea falsas expectativas, porque pues todo el mundo está afuera, ahí en el famoso el Helicoide. El Helicoide es un edificio muy peculiar que había sido, creo que, creado para una plaza comercial muy lujosa y ahora se convirtió en un centro de detención terrible, ¿no? Te lo puedo describir. El Helicoide, primero imagínate una montaña de piedra absolutamente dura, una piedra muy firme, muy dura, que se llama la Roca Tarpeya en Caracas, en el suroeste.
Entonces, en esa roca, lo que hicieron estos arquitectos en los años 50 fue que hicieron una suerte de caracol que rodea la montaña como una serpentina. Ahorita a ver si lo presentamos para que la gente... Una serpentina que baja, y entonces la idea estaba pensado para el coche, para el vehículo, en los años 50, como los supersónicos, imagínate, que tú subieras haciendo un caracol alrededor de la montaña con todos los shopping, todos los locales comerciales en el borde de esa montaña. Entonces, claro, esa obra quedó abandonada, luego décadas después fue invadida para viviendas, luego lo botaron, quedó abandonada otra vez. Con el chavismo se lo dieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces, esta gente lo que hizo fue que agarró algunos locales comerciales, imagínate el sadismo, y esos locales de oficinas, las oficinas las fueron cerrando y convirtiéndolas en celdas. Entonces, por ejemplo, a mí me tuvieron encerrado en una que parecía un closet. Yo estiraba los brazos y no podía. O sea, no podía estirar los brazos. Era un poco más ancho que mis hombros y solamente podías acostarte. O sea, era como estar una suerte de féretro, pero claro, con el techo más alto. Que es como una perrera, ¿no? Donde meten a la gente cuando llega. Pero luego tenías otras cosas. Hay gente que está encerrada en un baño. Fíjate, su celda es un baño. Son oficinas convertidas en celdas y hay cosas peores. O sea, tienes toda la cárcel, luego ellos hicieron... Ahí estamos viéndolo, mira. Exacto, esa forma alrededor de una montaña, pero es que el chavismo es mucho más sádico, porque entonces también allí hay un jardín de infantes. En otra parte hay un jardín de infantes. Entonces cuando la gente critica el helicoide, el chavismo dice, no, pero sí que hay niños, o sea, que hay un jardín de infancia. Entonces después hay un museo militar. Y en la cúspide, en la cúpula, hay una cancha, un estadio de básquet donde hacen torneos nacionales, donde llevan colegios a competir. Es como una cancha profesional. Entonces imagínate, juegos de básquet arriba y los presos abajo siendo torturados. O sea, es asqueroso, es terrible. Y creo que lo pueden ver incluso si hacen la geolocalización en Instagram, van a ver todo el esfuerzo del chavismo para mostrar el helicoide como un sitio cool, como un sitio sano, y bueno, abajo tienen todas las celdas. Pero cuidado. Es que las personas que no lo están viendo ahorita, que nos están escuchando, luego busque la imagen de helicoide con H, es como de helicuerpo, ¿no? Es un helicoide para que lo busquen. Y nosotros lo estamos presentando ahorita a través de... Pero fíjate, esto va a pasar a ser un símbolo como la ESMA en Argentina, va a pasar a un símbolo como, bueno, quizás algún campo de concentración famoso, pero es uno de más de 90 centros de reclusión en Venezuela donde hay presos políticos. O sea, están regados por todas partes. Una pregunta, ¿a ti te recluyeron en este centro motivados por qué y durante cuánto tiempo? No, a mí primero me llevaron a un centro clandestino, que son casas ocultas donde torturan gente el tiempo que les dé la gana, y después me llevaron al helicoide. En el helicoide yo pasé alrededor de 2 días, porque en mi caso hubo una presión gigantesca, unas campañas, unas protestas muy grandes. Bueno, les pongo de contexto, yo estaba en el canal, bueno, en el programa de radio más importante de todo el país. O sea, era parte de ancla del programa más importante del país. Entonces, claro, me conocía mucha gente, y la radio donde trabajaba hizo muchísima campaña por mí, y mi esposa, y Naciones Unidas, y mucha gente. Entonces, el chavismo tuvo que expulsarme, o sea, sacarme, escarcelarme de ahí. Pero el cuento es que ellos quisieron culparme a mí de un apagón que hubo en Venezuela. Hubo un corte eléctrico. Yo soy un periodista que trabaja derechos humanos, pero también trabaja tecnología, y a ellos se les ocurrió que yo era un hacker que había hackeado el sistema eléctrico. Entonces, toda la sesión de tortura era para que yo me autoincriminara, para que yo grabara un video diciendo, sí, señores, yo hackeé la hidroeléctrica nacional completa, cosa que es ridícula porque la hidroeléctrica en Venezuela es de los años 70, no tiene computadoras, no tiene internet, pero decían que yo la había hackeado. Entonces, bueno, fue bastante horroroso, grave, pero también te demuestra cómo es el chavismo de perverso. Y en ese momento, en el helicoide, yo recuerdo que había 148 presos. ¿Por qué? Porque en una pizarra, cuando yo entré, borraron el 7 y pusieron el 8, y cuando me fui, borraron el 8, pusieron un 7. Pero también hay que decir que no todos son presos políticos. Ahí había narcotraficantes. De hecho, había una celda que estaba como completamente cubierta por una puerta reforzada, porque son como unos narcos que tiene preso el chavismo, pero que operan desde la cárcel. O sea, usan la cárcel como un lugar seguro. También tienes presos comunes,
Y tienes una cosa que también es compleja de explicar, que son los propios funcionarios del chavismo, que ellos creen que son desleales, los meten allí. Entonces, de pronto te consigues a otros funcionarios del SEBIN, de cuerpos de seguridad, que los castigan y los meten. Entonces, por eso estamos ahorita dándole mucha vuelta, que periodísticamente la gente dentro y fuera de Venezuela quiere ver el cierre del helicoide, pero para el chavismo es complicado porque efectivamente es un sitio que sirve para muchas cosas, incluso para estos negocios sucios que les cuento. Hablando de todas estas vicisitudes y de todas estas formas que tiene el chavismo, madurismo, de tratar a su población, ante este hecho de aceptar que siga el régimen del chavismo por parte de los Estados Unidos y que validen a Delcy y a su hermano como parte del poder, pues no ha pasado nada, ¿no? No hay júbilo de que vayamos a regresar los venezolanos a su país, ni que vayan a instituirse mecanismos democráticos, ¿no? Lo que estamos viendo es que va a perdurar todo esto. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que haya cambios en ese sentido? Sí, eso es importante que lo sepa Estados Unidos también. Los venezolanos no van a volver a Venezuela y no va a pararse la migración hasta que no haya un cambio de régimen. Lo que hubo hasta ahora es un cambio de liderazgo y se tiene que cambiar el régimen. Y es comprensible que ellos quisieran hacer un cambio de régimen paulatino con una persona que sea parte de ellos, porque si tienes un opositor, no dura en el poder 2 días, o sea, se van a volar. Hoy escuché a un político que me dio una imagen que no había escuchado. Él dice, bueno, pusieron a Delcy, que ya negoció su preservación, ella entrega a Maduro y hace todos estos cambios para preservarse ella y su hermano, pero dice, bueno, le dieron un destornillador y le dieron una pistola. Le dieron un destornillador para desmontar todo el régimen que tiene, o sea, para ir cargándose de otros factores, ir anulándolos, ir entregando a la gente, bueno, y una pistola para acabar ella con la revolución. Yo siento que ese es el escenario más optimista de un opositor que cree que se puede hacer una transición a la democracia porque Estados Unidos te lo va a entregar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que presionar, yo creo que hay que seguir protestando, yo creo que otros países del mundo tienen que vincularse para exigir que en Venezuela haya democracia, porque si no, Estados Unidos se puede quedar solamente con, bueno, una dictadura normalizada, estabilizada, con la que pueda hacer negocios, ¿okay? Que es como uno de nuestros temores. Nosotros no estamos poniendo este asunto como el tema del petróleo en el centro o no, porque yo sé que todo el mundo ahora le quiere explicar a los venezolanos que somos un país petrolero, cuando nos lo dicen desde el preescolar, pero es que también por el petróleo fue que el chavismo mató, secuestró, tiene presos políticos, se ha robado las elecciones, o sea, es para justamente explotar ese petróleo. Pero lo que sentimos es que aquí hay que terminar de empujar que se entienda que en democracia y libertad es más rentable Venezuela, más segura, puede regresar población, que bueno, con este caos del chavismo reventando todas las instituciones del país. Pero este regreso a la democracia, y pongo un ejemplo, el querer instaurar ahorita a ¿cómo se llama? A González y a Edmundo González o María Corina Machado. Pudiera ser prematuro, ¿no? Frente al aparato que existe actualmente, ¿no? Exactamente. Hay fusiles en las calles, el chavismo armó milicianos, el chavismo repartió por todo el territorio nacional 5.000 lanzamisiles. Cuando hablamos de lanzamisiles como misiles personales, individuales, una sola persona lo puede operar y puede disparar una sola bala. De esos hay más de 5.000 y una cosa que se está repitiendo es, bueno... Pero una bala muy destructiva, ¿no? Claro, si Edmundo González llega y hace un evento público, se lo van a volar. O sea, necesitas desactivar el aparato represivo. Pero al mismo tiempo, fíjate que están hablando de eso, que es como una suerte de asimetría importante, ¿no? Armada, pero nadie habla de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son particulares, porque las Fuerzas Armadas en Venezuela no son profesionales, o sea, se perdieron su esencia, no combaten una batalla desde la era de Simón Bolívar, porque ni siquiera contra los gringos del sábado hicieron algo, de verdad que esa gente se desactivó por completo, pero necesitan negocios. Los militares en Venezuela dependen de los negocios. Les dan aeropuertos, puertos, les dan institutos públicos, les permiten vender petróleo, tienen minería, tienen tráfico, narcotráfico. No sé si esto les suena de otros países, pero los militares en Venezuela perdieron su prestancia del respeto
Entonces ahora, ¿quién negocia con ellos? Por los momentos del sí sirve, del sí les puede decir, hagan lo que quieran, pero la oposición no tiene nada que ofrecerles más éxito. Pues, Carlos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Si nos permite, regresamos de inmediato. Estamos hablando con el periodista Luis Carlos Díaz, y activista, además del defensor de los derechos humanos, con gran experiencia en todo este tema de Venezuela. No se vaya, regresamos de inmediato. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Cabonewstoday.com. Subscribe for free. Mi nombre es Carlos. Hace 17 años fui diagnosticado con diabetes. No hice caso, no tomaba mis medicinas, pero sobre todo no me alimentaba correctamente. Me fue poco a poco consumiendo. Perdí la vista del ojo izquierdo. Tuve doble amputación de la pierna izquierda, los dedos de la pierna derecha. Hay que tomar debidamente los medicamentos, acudir al médico, pero sobre todo la alimentación ante la diabetes, con prevención y control. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta. Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México, tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias. Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar. Al fin, todo lo bueno en un solo lugar. Los sabores que nacen de la tierra y llegan desde el mar. Al fin, los superfoods, lo orgánico y lo gourmet en cada rincón. Y el aroma del café que despierta hasta el alma. Al fin y al cabo, compras bien. Ya abrió City Market. Visítalo en Paseo de los Cabos 105. Porque la grandeza de Los Cabos no se detiene. Continúan las acciones para embellecerlo. Por ello, en sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado el programa de descuentos para el impuesto predial. Aprovecha a partir de enero de 2026 el 20% de descuento que se aplicará en tu pago puntual. Construyamos juntos un mejor municipio. Ponte al día y paga tu predial. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio. Escríbenos en Facebook, @LosCabosAlaCarta y @Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Estaba platicando por ahí los mensajes con Carlos, porque habíamos visto por ahí notas de que Suiza congeló pues 10,000 millones de dólares, las cuentas de Maduro y de mucha gente más. Ahí se habla de oro que se llevó y nos parecía algo exagerado, pero me dices, Luis Carlos, que todo esto es exagerado, nada, al contrario. Sí, a mí me parecía irreal por lo bajo. Les pongo contexto. Yo soy directivo de una organización que se llama Transparencia Venezuela. Los invito a que visiten la web. ¿Dónde está esa Mercedes? Mercedes de Freitas. Mercedes de Freitas es mi directora. Yo sigo a Mercedes fanáticamente. Pueden ver porque también existe Transparencia México y otros países. Transparencia Venezuela es la principal organización que sigue casos de corrupción en Venezuela. Y tenemos informes de muchas cosas. Uno de esos informes, por ejemplo, es el del robo en PDVSA que hizo Tarek El Aissami, ya que hay tanta preocupación. PDVSA, para nuestros amigos, es Petróleos de Venezuela, no es para... Petróleos de Venezuela, quien fue su director, Tarek El Aissami, que era el tercer hombre más importante del chavismo. Entre 2020 y 2022 se calcula que robó 20,000 millones de dólares. Él solo. En 2 años. Su esquema de corrupción. En 2 años. Entonces, claro, pensar en Maduro y 10,000 millones de dólares es una cifra ridículamente baja, dado que tiene 26, 27 años en el poder en distintos roles. Él fue 6 años canciller de Chávez, luego fue vicepresidente, luego fue presidente. O sea, el chavismo con el dinero es monstruoso.
y no significa que por eso el país es rico, más bien el país está en la miseria absoluta. De hecho, es muy curioso porque a veces nos toca hablar de corrupción con otros países y te dicen, no, claro, todos son corruptos, aquí también son corruptos. Pero cuando ves los casos, hay casos de 5 millones de dólares y nosotros estamos buscando gente que tiene 1.200 millones de dólares. Entonces, te rompen cualquier esquema. Oye, ¿qué opinas de lo que se ha dicho sobre que ahora México es el principal proveedor con 44% de petróleo a Cuba? Porque ya Venezuela no le da ingresos a Cuba desde hace tiempo y esto pues, ha causado cierto escozor en Estados Unidos, sobre todo, no en Estados Unidos, en Trump, ¿no? Y Rubio. Y no ha causado escozor en México. Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, aquí claro, pero... Mira, les explico, porque en Venezuela empezamos a regalarle petróleo a Cuba y lo que nos decían era mentira. Nos decían, esto es para pagar los médicos, esto es para pagar los entrenadores, esto es para pagar la ayuda de no sé qué cosa. Y cuando hablábamos con los médicos cubanos vivieron en Venezuela más de 20 años, o sea, hicieron vida con nosotros, eran vecinos, los conocíamos, venían a comprarnos. En Venezuela aprendían qué era la democracia, aprendían a comer cosas que no comían en sus países. Entonces aprendimos con ellos la miseria de Cuba, pero también aprendimos que el gobierno cubano cobra por médico algo así como $2,000 al mes y a ellos le paga 100. Y todo lo demás se los queda el gobierno. Es una maquila. Entonces, claro, en Venezuela lo que decíamos era, bueno, están financiando la dictadura cubana, no están financiando al médico ni a su familia. Entonces, esos esquemas eran en realidad de petróleo gratis, era para alimentar a la revolución, pero además con Cuba pasaba que Venezuela le mandaba tanto petróleo que Cuba revendía petróleo. Cuba revende petróleo, no lo usa ni siquiera para la gasolina de su país, por eso hay colas, hay filas para poner combustible. Entonces hay corrupción al final y es robo. Nos hablas del Tuerto Andrade, ¿no? ¿Quién es? Miren, ese es un cuentazo. Ustedes busquen en Google, por favor, el señor se llama el Tuerto Andrade. El Tuerto Andrade era una escolta de Chávez, para que vean el tema de corrupción. Y en Venezuela hay un juego que se llama chapita, que yo creo que ustedes le llaman corcholata, o sea, la chapa que va en un... Sí, la corcholata. La corcholata, eso la gente la lanza como si fuese un pitcher de béisbol y la batea con un palo de escoba. Así de ridículo como suena, estaban jugando chapita, Hugo Chávez lanzó la corcholata, se la clavó en un ojo, se lo vació y se empezó a llamar el Tuerto Andrade. Y lo que hizo Chávez con su escolta fue que le dio un banco. Así de fácil, o sea, se convirtió en director de un banco, el Bandes, y con el Bandes resulta que en algún momento se fue del país y se fue a vivir a Miami. Y en Miami lo agarran preso y el hombre tenía $1.500 millones que le pudieron comprobar. Lo que le costó un ojo de la cara. Claro, pero $1.500 millones es más, agárrense, que lo que tiene Messi. Es más que la fortuna de Messi. Y a Messi lo vimos jugar. El Tuerto Andrade, no, llamaba. Pero, esa es la corrupción chavista. Ahora que decías, antes del corte, que no sé si ustedes lo han oído de este tipo de corrupción, de este tipo en otros países, me da mucha risa porque finalmente todo eso es exactamente lo que actualmente estamos viviendo en México. Este asunto de los médicos cubanos, este asunto de mandar petróleo a Cuba, el asunto de la corrupción a través de 20,000 maneras y sobre todo la hipocresía o la fórmula de decir mentiras de parte del gobierno de que no, esto es para ayuda humanitaria y esto es cuando en realidad lo que estamos haciendo acá es replicar todo el esquema que se instituyó en Venezuela y lo estamos replicando de una forma muy fiel, ¿no? Entonces, yo te agradezco que nos hayas dicho exactamente lo mismo que de lo que está sucediendo aquí, pero también que quería yo entrar al tema del petróleo. Hay muchas discusiones en que si efectivamente son 300,000, porque en la época de Chávez, de un año a otro subieron de 100,000 a 200,000, el siguiente año a 300,000, que si el petróleo es muy pesado y no se puede fácilmente refinar, que si no es importante el petróleo en la medida, dependiendo de los precios del petróleo,
no es en términos reales algo importante como negocio, pero más bien como algo geopolítico, en donde lo que tú haces es impedir que el petróleo de Venezuela salga a surtir a China y a otros lugares que no, tratando de hacer una reorganización del asunto petrolero. ¿Tú cómo ves todo eso? Sí, lo que pasa es que piensan igual, es una serie de Netflix que tiene 27 temporadas y ponerse al día rápido es difícil. Pero cuando Hugo Chávez llegó al poder en el 99, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. 3 millones. Había empresas mixtas, la empresa petrolera era venezolana, se había nacionalizado en los años 70, porque otra leyenda dice que Chávez estatizó el petróleo y tal. Eso es mentira, mentira. La empresa pública de petróleo, PDVSA, lo es desde los años 70. Se producían 3 millones de barriles, pero en esos años el petróleo costaba 10, 12, 15 dólares el barril. Era más bajo. Después del 2001, después de distintas crisis mundiales, el petróleo empieza a subir y tiene unos precios mucho más altos. Entonces, Hugo Chávez en el año 2002 hace algo que es uno de los grandes errores de la historia de Venezuela, que fue que votó de la empresa petrolera a 20.000 personas. Las votó porque la presidencia, o sea, Hugo Chávez quería tomar control de PDVSA, que era autónoma de cierta forma, o sea, una empresa estatal, pero que tenía que tener su propia meritocracia, o sea, la gente tenía que llegar a los cargos por competencia, por prueba, por tener los méritos para estar allí. Hugo Chávez quería politizarla por completo, los técnicos de PDVSA se opusieron, hicieron un paro petrolero y Chávez los votó a todos. Pero entonces cuando hablamos de 20.000 personas votadas, se perdió masa crítica, profesionales, doctores, ingenieros, financieros, y todo eso además alimentó la tecnología mundial, porque llegaron a Noruega, a Dinamarca, a Canadá, a Qatar, a Oman, a distintos países petroleros del mundo. ¿Por qué te cuento esto? Porque haber eliminado esa capa técnica de PDVSA hizo que ellos tuvieran que empezar a meter gente, primero leal al partido, fiel al partido. PDVSA votó 20.000 personas, pero contrató 100.000. Ahora, esas 100.000 que contrató eran burócratas, gente que sabía nada, sabía ocupar una silla, pero no podía extraer petróleo. Entonces, durante unos años, el petróleo se sacaba con empresas mixtas, empresas internacionales, que hacían el trabajo, los obreros y los técnicos de toda la vida, pero con empresas internacionales que acompañaban al chavismo. Y por supuesto que ahí vinieron unos años de bonanza, digo, no del chavismo, sino del mercado mundial, porque el barril en 2006-2007 costó $100, $150. Para un país que le costaba $8, $7 producir un barril, venderlo en 150, por supuesto que es el negocio de la vida. O sea, es más rentable que la droga, es más rentable que cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces, ese festín de dólares, por ejemplo, se metió en la campaña electoral en México, y es lo que estoy diciendo es real, porque México expulsó al embajador de Venezuela en el año 2006, lo pueden buscar, es público. Se metió en las campañas de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia. O sea, Chávez regalaba dinero y era el hombre más popular del planeta. Era un ícono pop, pero porque tenía dinero robado de las cuentas venezolanas. Entonces, ¿qué pasa? Esa borrachera de petróleo, lo que estaba ocultando por debajo es que PDVSA ya no estaba produciendo 3 millones de barriles. Empezó a producir 2,5, 2, 1.8, y empezó a bajar y bajar y bajar. Y hacia el año 2019 ya podía estar rondando 600.000 barriles. Es decir, se va destecnificando. En el año 2008-2009 hubo expropiaciones de empresas petroleras internacionales, no las pagaron, se robaron la maquinaria, empezó a haber como problemas financieros por corrupción. Y claro, todo eso te va acabando la industria, pero el petróleo siempre es rentable. Entonces, ¿qué pasó? Que para el año 2019 había una crisis que era la siguiente. En el año 2011, China le da a Venezuela una línea de financiamiento de $40.000 millones a cambio de petróleo. Chávez los recibe, todo ese dinero se lo roban, ese fue el fondo chino. El fondo chino fue robado por completo. A lo sumo compraron que si aires acondicionados chinos y los regalaron en unas casas pobres en el país. Eran casas de piso de tierra, pero que tenían aire acondicionado. Pero todo ese dinero se perdió. Y Venezuela, desde el año 2012, todos los días le tiene que dar 200 o 300.000 barriles a China de un dinero que ya se comieron hace 15 años. Y espero que esto se entienda bien. O sea, Venezuela en el 2019 producía 600.000 barriles, pero 300 eran para cubrir la deuda china. Todavía hoy estamos pagando
la deuda a China. Claro, es una deuda tremenda. Claro, a China le da igual, porque China va a seguir siendo un país así por centurias, y ellos lo que decían era, bueno, Venezuela por X o Y igual me va a pagar, igual tiene ese fondo. Entonces, cuando nosotros nos dicen que es que Estados Unidos los quiere por su petróleo, o sea, yo diría es que el mundo entero nos quiere por nuestro petróleo, porque en Venezuela había empresas españolas, italianas, de muchos países. Lo que pasa es que ahora es un país filibustero, es un país donde no hay reglas de juego, es un país donde roban, donde las empresas no son estables. Pero esa ha sido nuestra situación. ¿Y por qué hablo del 2019? Disculpen que me tome 2 minutos. Porque ese es el año en el que Estados Unidos sanciona el petróleo venezolano. Le dice a PDVSA, no te compro más. O sea, no compro más. ¿Por qué es importante esto? Porque el petróleo venezolano efectivamente es extra pesado, es decir, un poco más difícil de procesar que el petróleo del Medio Oriente, pero justamente por desarrollo tecnológico se hicieron refinerías en República Dominicana, en Curazao, en el Caribe y también en Estados Unidos. De hecho, la empresa Citgo, la pueden buscar, Citgo, CITGO, que está en Estados Unidos, es una empresa venezolana. O sea, nosotros los venezolanos en Estados Unidos, una empresa con refinadoras que refina petróleo venezolano para ese mercado. Pero también como parte de los dueños de Citgo hay uno que es americano que aportó muchas cantidades de dinero a la campaña de Trump, ¿sí? No, de hecho, quien aporta $500,000 para la campaña de Trump desde la empresa Citgo es Delcy Rodríguez. Delcy siendo la directora económica de PDVSA. Entonces, el 19 es un año clave porque Estados Unidos sanciona y dice la ley del hielo, no te compro más petróleo. Hay gente que copia la narrativa cubana y dice que nos bloquearon. En realidad no. Venezuela le podía seguir vendiendo a China, a Rusia, a India. O sea, el mercado, de hecho fue el propio chavismo que empezó a venderle a otros países y no cumplir con Estados Unidos. Entonces, el 19 es un sacudón a Venezuela, porque si ustedes hablan con cualquier venezolano, todo el que salió antes de 2019 vio que había escasez de alimentos, de medicinas, de repuestos de vehículos. El país estaba quebrado, parecíamos cubanos. Efectivamente, yo recuerdo que tenía una bicicleta y yo no tenía cómo conseguir los frenos de la bicicleta. Podía tener dinero, pero no había piezas, no se importaban piezas, tenía que frenar con la suela de los zapatos, aunque yo fuese un profesional, trabajador y tenía dólares en la mano. No podía comprar frenos de bicicleta porque no había, porque estaba rota la economía. Cuando llega el 19 y vienen las sanciones, el chavismo deja de controlar la economía. Es decir, deja de controlar los puertos, las importaciones, deja de controlar los dólares, deja de controlar los precios. Venezuela tenía control de precios. Y cuando empieza a liberar controles, todo el mercado se abasteció de nuevo, porque los privados podían importar lo que quisieran, porque las familias de los venezolanos podían enviar comida y pasaba a los puertos, no se la robaban los chavistas. O sea, el país se volvió a abastecer gracias a las sanciones estadounidenses al petróleo. Eso es una paradoja, pero es la realidad. Entonces, Venezuela puede ser contrafactual o contraintuitiva para algunas cosas, contraintuitiva es la palabra, pero efectivamente lo que salvó la economía venezolana fueron las sanciones, porque de hecho estabilizaron la caída de producción de petróleo y permitieron que el país creciera. Muy interesante todo lo que nos compartes, querido Luis Carlos. Espero que realmente la semana próxima tengamos mejores noticias sobre la liberación de los presos políticos, que es terrible, la angustia, la expectativa, la desesperación de sus familiares que se han ilusionado con ver a sus familiares. Ojalá sea así. Ya espero que nos permita seguir platicando contigo más adelante, porque ya prácticamente eres un venezolano cabeño. Estarnos no quiero conocer los cabos. Ya. Pues aquí tienes tu casa, mi querido Luis Carlos. Y bueno, pues lo dejamos ahí esperando poder seguir platicando más adelante en la semana que entra con nuestros mejores deseos de que las cosas sean más positivas. Con todo gusto. Quiero que quienes los escuchen, gracias Agustín, quiero que quienes los escuchen sepan que son 1.200 presos políticos, así que si escuchan 100, 500, todo es insuficiente, y hay más de 90 cárceles con presos políticos, así que si se razona el helicoide, igual estaremos protestando. Y además, creo que para rehabilitar la industria petrolera, creo que se necesitan más de $100 mil millones, porque tal cual. ¿Cómo? La quebraron por completo. Iba a estar muy difícil, ojalá. Y hablar, gracias, Luis Carlos Díaz, de algún lugar seguro de este planeta, de esta bellísima Sudamérica. Te mandamos un fuerte abrazo con los mejores deseos y esperamos seguir en contacto contigo si nos lo permites. Hasta luego, gracias. Gracias.
Me hablar, sí, ahorita comentamos, si quieres, vamos a la pausa rápidamente y volvemos. Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, se encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta. En las rebajas más bajas de Coppel encuentra hasta 45% de descuento en celulares y 30% en pantallas. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido al 2 de febrero de 2026. El color llegó a Baja California Sur. Ahora Pinturas Sherwin-Williams, más cerca de ti con 5 nuevas tiendas. Encuentra todo para su proyecto con la calidad y asesoría de la marca líder mundial en pinturas. Aprovecha por apertura 25% de descuento en toda la tienda. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin-Williams. Consulta las bases en sherwin.com.mx. En México, oferta se dice Soriana. 15% de dinero electrónico en medicamentos de venta libre. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en quesos panela y manchego en paquete de las marcas La Viejita, Swan, Caperucita o Volcanes. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12, aplica restricciones. Mi nombre es Carlos. Hace 17 años fui diagnosticado con diabetes. No hice caso, no tomaba mis medicinas, pero sobre todo no me alimentaba correctamente. Me fue poco a poco consumiendo. Perdí la vista del ojo izquierdo. Tuve doble amputación de la pierna izquierda, los dedos de la pierna derecha. Hay que tomar debidamente los medicamentos, acudir al médico, pero sobre todo la alimentación ante la diabetes, con prevención y control. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Un nuevo año, un nuevo Kia. Estrena este mes tu Kia K3 o Kia K4 Sedan 2026 y comienza a pagarlo en marzo con un bono de 20,000 pesos al enganche. Kia. Movement that inspires. CAT promedio del 26.3% sin IVA. Vigencia del 1 al 31 de enero de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com. Hola Sandra, ¿y ya te aceptaron en la maestría? En México sí, solo estoy esperando la respuesta de universidades de otros países. ¿Y ya aplicaste el crédito FIDER? ¿FIDER? Sí, el crédito que administra Banco de México para estudiar un posgrado aquí o en cualquier parte del mundo. Ah, no sabía. Tiene una tasa preferencial y no pagas mientras estudias. Toda la información está en su sitio web. Si quieres, lo revisamos de una vez. ¡Súper! Más información en fider.org.mx y en redes sociales Fider MX. Fider, el crédito educativo para comenzar un gran futuro. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabosalacarta y @cabovisión noticias. Continuamos. Atención Los Cabos, en Nueva Automotriz del Toro llegó la oportunidad que estabas esperando. Iniciamos la gran liquidación de autos demo como nuevos de las marcas Dodge, Jeep, Fiat, Ram y Peugeot. Unidades seleccionadas con bonos de hasta 160,000 pesos de descuento. Sí, hasta 160,000 pesos. Y además te llevas 3 servicios de mantenimiento totalmente gratis. Autos demo, en perfecto estado, listos para entrega inmediata, pero muy pocas piezas disponibles. Si quieres estrenar antes de que se terminen, manda WhatsApp al 624-157-6534 ahora mismo y aparte el tuyo. O visítanos en Carretera Transpeninsular, kilómetro 25.5, Colonia Palmilla. Nueva Automotriz del Toro. Tu próximo auto está aquí. Agustín, todo lo que nos comentó este periodista, Luis Carlos, porque son aspectos que difícilmente los podemos ver en los diarios, ¿no? Es una visión muy concreta y se ve que conoce, ¿no? Sí, se le ve muy pilas, muy inmiscuido en todo el proceso de lo que se está viviendo, con un antecedente muy importante en su vida como periodista, y muy claro todo, tiene un conocimiento, creo yo, bastante profundo de lo que ha sucedido a lo largo del chavismo, madurismo, y pues qué bueno que pudimos tenerlo aquí en el programa para que nos ilustrara un poco más. Ahora tú como financiero que eres, como economista y financiero, ¿cómo vislumbras? Lo veo difícil. Por ejemplo, ahorita ya se reunió, o sea, de acuerdo a los
a las últimas notas, está reunido Donald Trump con petroleros particulares, ¿no? Están discutiendo la situación. ¿Qué crees que estén hablando? Pues mira, yo creo que están hablando de muchas cosas, porque no nada más es el asunto de, oye, vamos a invertir y vamos a explotar el petróleo de Venezuela. Hay muchos factores en el mercado que tienen que ser analizados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el fracking famoso, que fue lo que reanudó o hizo que creciera en forma importante la producción petrolera en Estados Unidos. Pero es que es romper, ¿no? Romper es romper y ahí sacar la lutita, ¿no? A través de ese mecanismo, los gringos pudieron retomar el posición de liderazgo en la producción de petróleo. Y es mucho lo que pueden producir a través de esto. Sin embargo, tienen un límite que es el costo de explotación de ese mecanismo, que requiere precios arriba de $60 para poder seguir operando. Entonces, si tú tienes por un lado es parte también de los petroleros con los que estaba reunido, y tienes por el otro lado 300,000 millones de barriles en espera de ser explotados por las compañías petroleras, pues adivina qué va a pasar, se va a caer el precio, van a ser poco rentables o van a dejar de ser rentables los del fracking. Y entonces hay que estar analizando muchas cosas en torno a esto. Yo no creo que vaya por el lado de la inversión y la explotación. Yo creo que va más bien por el lado del control político, en donde Estados Unidos quiere controlar todo el hemisferio occidental. Fíjate lo que acaba de decir, perdón, no sé, ¿terminaste? Sí. Sí, es que lo que acaba de decir Trump, por ejemplo, les dice a los 14 petroleros que estaban ahí, vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar ahí en Venezuela. Vamos a cerrar el acuerdo. Y dice, ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en lo absoluto. No queremos que negocien con Venezuela, advirtió Trump. Y tendrán toda seguridad, con total seguridad, una de las razones por las que no podían trabajar en Venezuela es que no tenían garantías. O sea, les vamos a dar las garantías. Por ahora tienen seguridad total. Esto se los dijo a 14. El mandatario había decretado sanciones contra el crudo venezolano, como lo decía hace un momento Luis Carlos, en 2019. Y también, pues, dijo que la recompensa inicial de $15 millones contra el ahora derrocado Nicolás Maduro, que luego bajó a la presidencia Joe Biden, aumentó a 25 millones. Creo que lo aumentó y el año pasado a 50 millones, ¿eh? Pero eso hablando de las recompensas. Pero así está el abarrote. Bien, pero ¿quién le van a dar esa recompensa? Pues se la van a repartir entre los soldados, yo creo, ¿no? Pues yo diría, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos, como tampoco se sabe qué va a pasar con estos 50 millones de barriles que dice que va a tomarlos porque sí, porque puede, y que se los va a dar a Venezuela. ¿En qué mecanismo? Nadie sabe. O sea, está en un plan Donald Trump de aquí yo soy aquel, ¿no? Mero emperador. Hay que saber lidiar con este señor, porque si no va a ser un desastre. Tenemos que tener la humildad como gobierno mexicano para saber acomodar las cosas y no andarnos envolviendo en la bandera de la soberanía nada más porque sí. Sí, y esta declaración que hizo de anunciar ataques por tierra contra los cárteles y que además dice que ellos son los que están gobernando México, pues va a ser difícil que luego se eche para atrás o no diga nada, porque le van a decir, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, y para México, pues México contestó diciendo, no, seguimos con la vigilancia en los mares que nos rodean, sobre todo en el Pacífico, y ya hay detenciones, hay decomisos, pero pues la respuesta de México tiene que ser mucho más profunda y mucho más profesional, en el sentido de convencer a los americanos de que en lugar de que sea una invasión para tratar de acabar con los cárteles, que sea una colaboración, que unan fuerzas para poder acabar con los cárteles, si es que eso es lo que quiere el gobierno mexicano, porque luego también tienes
esa otra parte de que el gobierno mexicano pudiera estar involucrado, o algunos gobiernos estatales pudieran estar involucrados con el crimen organizado. Por lo pronto, en Cuba ya están medio remojando sus Vargas. Díaz-Canel ya entona de acuerdo con una nota del País, entona un mea culpa. Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba. Pues todo funciona mal en Cuba. ¿Qué funciona bien ahí? Lo único es pues el dinero que traen el régimen, los que pertenecen al régimen, y que Díaz-Canel, que es el presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista, que llama a sus bases a plantearse qué están haciendo mal para no poder solucionar los problemas que enfrenta. Pues por favor, están con apagones. Lo único que funciona bien en Cuba es la resiliencia que se dice, la tolerancia de la gente para poder vivir en las condiciones en las que... Me habla. Pues con esto nos vamos. Ahora sí que pues el tema es Venezuela, ni modo, pero es que tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con la región, tiene que ver con lo que está sucediendo en el planeta. Hablamos también de Irán y ya hablaremos con más detalle de lo que nos pasa aquí en Los Cabos la próxima semana. Los esperamos el próximo martes, 13 de enero. Por lo pronto, gracias, Tim de la Barra. Martes 13 nos veremos aquí de regreso. Con mucho gusto, gracias en nombre de Eric Mesa, Alan Cobos, Alex Moreno y allá en cabina Ángel Estrada y pues también Nazaret Hernández. Que le vaya muy bien, lo dejamos con el Quique Tobar y sus programas. Buenas tardes, buen provecho. Hasta el martes, excelente fin de semana, que es el segundo, creo, ¿no? El segundo o el tercero, ya no me acuerdo. Segundo fin de semana, que lo tenga placentero aquí en Los Cabos. Buenas tardes. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Te esperamos.